La educación. Capítulo 7. Biografías de grandes hombres. Eliseo. Fiel en las cosas pequeñas. Los primeros años de la existencia del profeta Eliseo transcurrieron en la quietud de la vida campestre, bajo la enseñanza de Dios y la naturaleza, y la disciplina del trabajo útil. En una época de apostasía casi universal, la familia de su padre se contaba entre los que no habían doblado la rodilla ante Baal. En ese hogar se honraba a Dios, y la fidelidad al deber era la norma de la vida diaria. Como hijo de un rico agricultor, Eliseo había echado mano del trabajo que tenía más cerca. Aunque poseía aptitudes para dirigir a los hombres, se lo instruyó en los deberes comunes de la vida. A fin de dirigir sabiamente, debía aprender a obedecer. La fidelidad en las responsabilidades pequeñas lo preparó para llevar las responsabilidades mayores. Aunque era dócil y manso, Eliseo poseía también energía y firmeza. Abrigaba el amor y el temor de Dios, y de la humilde rutina del trabajo diario obtuvo fuerza de propósito y nobleza de carácter, y creció en la gracia y el conocimiento divinos. Mientras cooperaba con su padre en los trabajos del hogar, aprendía a cooperar con Dios. Eliseo recibió el llamado profético mientras araba el campo, con los criados de su padre. Cuando Elías, que había sido dirigido por Dios para elegir a su sucesor, echó su manto sobre los hombros del joven, Eliseo reconoció y obedeció la orden. Y fue tras Elías, y le servía. Primera de Reyes 19, 21. No fue grande el trabajo que al principio se exigió de Eliseo, las obligaciones comunes seguían constituyendo su disciplina. Se dice que él vertía agua en las manos de Elías, su maestro. Como ayudante personal del profeta, siguió siendo fiel en los deberes pequeños, al par que con un propósito que se fortalecía diariamente, se consagraba a la misión que le había sido asignada por Dios. Cuando recibió el llamado, se puso a prueba su decisión. Al volverse para seguir a Elías, el profeta le dijo que regresara a su casa. Debía calcular el costo, decidir por sí mismo si había de aceptar o rechazar el llamamiento. Pero Eliseo comprendió el valor de su oportunidad. Por ninguna ventaja mundanal hubiera dejado pasar la posibilidad de llegar a ser mensajero de Dios, o hubiese sacrificado el privilegio de asociarse con su siervo. Al transcurrir el tiempo y estar preparado Elías para la traslación, también Eliseo estaba listo para ser su sucesor. Nuevamente fueron probadas su fe y su resolución. Mientras acompañaba a Elías en su gira de servicio, conociendo que la traslación del profeta estaba próxima, Elías, en todos los lugares, lo invitaba a que se volviera. «Quédate ahora aquí», decía Elías, «porque Jehová me ha enviado a Betel». Segunda de Reyes 2, 2. Pero al manejar el arado, Eliseo había aprendido a no ceder ni desanimarse, y entonces, al poner la mano en el arado en otro ramo de trabajo, no quería que nadie lo desviara de su propósito. Tan pronto como se le decía que se volviera respondía: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Segunda de Reyes 2, 2. Y se fueron los dos, y ambos se detuvieron junto al Jordán. Tomó entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las que se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron por lo seco. En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado». Eliseo dijo: «Te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu». «Cosa difícil has pedido», le respondió Elías, «si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no». Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego, con caballos de fuego, los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes 2, 6 al 15. Eliseo, sucesor de Elías. Al ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su caballería». Y nunca más lo vio. Entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Alzó luego el manto que se le había caído a Elías, regresó y se paró a la orilla del Jordán. Después tomó el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas, y dijo: «¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?». Apenas hubo golpeado las aguas del mismo modo que Elías, éstas se apartaron a uno y a otro lado, y Eliseo pasó.
Al verlo, los hijos de los profetas que estaban al otro lado en Jericó dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Fueron enseguida a recibirlo, se postraron delante de él. Segunda de Reyes 2, 15. A partir de ese momento, Eliseo ocupó el lugar de Elías. Y el que había sido fiel en lo poco, demostró ser fiel en lo mucho. Elías, el hombre de poder, había sido instrumento de Dios para vencer males gigantescos. Había abatido la idolatría que, sostenida por Acab y la pagana Jezabel, había seducido a la nación. Había dado muerte a los profetas de Baal. Todo el pueblo de Israel había sido profundamente conmovido, y muchos volvían al culto de Dios. Para suceder a Elías se necesitaba un hombre que, por medio de una instrucción cuidadosa y paciente, pudiera guiar a Israel por caminos seguros. La educación que recibió Eliseo durante sus primeros años, bajo la dirección de Dios, lo preparó para esa obra. La lección es para todos. Nadie puede saber cuál será el propósito de la disciplina de Dios, pero todos pueden estar seguros de que la fidelidad en las responsabilidades pequeñas es evidencia de la idoneidad para llevar responsabilidades más grandes. Cada acto de la vida es una revelación del carácter, y solo aquel que en los pequeños deberes demuestra ser obrero que no tiene de qué avergonzarse, será honrado por Dios con responsabilidades mayores. Segunda de Timoteo 2, 15.